la habilidad, la gran genialidad, el espíritu revolucionario había podido hacerse carne y cuerpo en las masas. Las masas se sumaron íntegramente a esta lucha revolucionaria. Primero. El segundo desafío es que los esclavizados entendieron que para poder tener su libertad necesitaban gobernarse a sí mismos. Y gobernarse a sí mismos significa la independencia. Un proceso largo que ha durado 3 siglos. Y reducirlo como 89 años después, entonces estalló todo esto. ¿Entendieron todo eso? Realmente es muy simple. Nosotros creemos que no. Incluso el planteo de Dessalines de contraplantación para poder administrar el país, de reconocerse bajo la denominación de negro. La Constitución de 1805, en el artículo 14 bis, decía: cualquier ser humano que necesita vivir, que habrá decidido vivir en esta isla, cualquiera sea el color de su piel, será conocido bajo denominación de negro, al ser haitiano. Lo que significa que Dessalines entendió que el tema negro no era un problema de color nada más. No es un problema epidémico, racial en el término, en la jerga colonialista, sino tenía un contenido de clase, de explotación, del explotado que se había rebelado y había podido construir un espacio. El otro desafío de la revolución, se va a ver, es el internacionalismo revolucionario, donde la historia lo ha registrado. La ayuda que brindó Dessalines a Miranda y después Pétion a Bolívar en 2 oportunidades, con armas, dinero, víveres, imprenta, municiones y voluntarios, y dando la clave también al liberador. Decía: hay que liberar a los esclavos para poder ganar esto. Y entendiendo que la liberación de los esclavos era la única forma de devolver a Haití algo, porque no necesitaba que se devolviera nada, solamente la proclamación lo que cumplió el libertador. Pero al mismo tiempo, Pétion, al hacer esto, es depositario de una tradición revolucionaria, donde entendían los dirigentes haitianos que para asegurar nuestra independencia había que destruir el sistema esclavista en el mundo para salir del aislamiento en el cual nos habían impuesto los países colonialistas. Entonces, la libertad de los esclavos también era una condición sine qua non para la sobrevivencia de la revolución haitiana. Entonces, en ese sentido, la revolución haitiana puede ser considerada como el faro que iluminó lo que después la modernidad va a llamar siglo de luz, etcétera, de libertad, derechos humanos, etcétera, etcétera. No fue en Francia, fue en Haití. Porque, repito, 1789 era libertad, igualdad y fraternidad entre algunos hombres. En Haití era libertad o muerte. Esta libertad, igualdad y fraternidad eran para todos. Y en el marco social y económico, Dessalines planteó la necesidad de una reforma agraria, de una libertad plena. ¿Qué significaba libertad plena para él? Para él la libertad no significaba solamente ser libre, sino tener también bienestar material. El rol del Estado en el desarrollo de los sectores populares, sobre todo en este caso de los campesinos haitianos. Razón por la cual él va a ser asesinado en 1806, el 17 de octubre, y sus lugartenientes también. Y ahí triunfó la contrarrevolución. Por eso nosotros decimos que la gran revolución de 1791 a 1804 es una revolución ininterrumpida. Una revolución que tenemos que retomar el camino para sacar a Haití del desastre, de la tragedia en el cual se encuentra el país en este momento sumergido. Otro elemento más de esta revolución. Hubo haitianos, llamados haitianos, en aquel momento no, que participaron hasta en la guerra de independencia de los Estados Unidos.
En la batalla de Savannah participó Christophe. Y la lucha fue tan internacional, fue una lucha anticolonial, antiesclavista, anticapitalista. Por eso nosotros consideramos a Dessalines como el primer general anticapitalista del mundo. Y dentro de nuestra lucha participaron gente que no habían nacido en la isla, que no eran solamente africanos. Christophe, por ejemplo, proviene de Jamaica, uno de los héroes de nuestra independencia. Hubo un contingente polaco que vino con las tropas enviadas por Napoleón para restaurar la esclavitud, que luego pasó íntegramente ese contingente al ejército revolucionario. Entonces, hay un carácter inmenso, fuera de que la lucha intercolonialista, los bloqueos que tuvo Francia, todas esas cosas que hay que entender para aprender correctamente a la revolución haitiana. Y esta revolución hay que hacerlo no desde el punto de vista histórico que analiza solamente acontecimientos particulares, sino múltiples aspectos abiertos y entender, como dijo de Sousa Santos, que la explicación del mundo es más amplia que la explicación occidental del mundo. Hay cosas que son netamente africanas. Hay planteos de lucha que ellos sacaban de sus reservas, de la identidad de los africanos, que no tenía nada que ver con el mundo occidental y cristiano. El rol de la religión vodú, religión deformada, presentada por el colonialismo y después el imperialismo como magia, y por supuesto la magia que hace mal se llama magia negra, ¿no? Entonces el vodú, que es la religión, fue un cimiento importante de unidad entre esos esclavos. Un proceso en el plano cultural, donde los esclavizados, a propósito, fueron sacados de distintos lugares de África para evitar comunicación entre ellos, porque cada lugar tenía su idioma. Y la mezcla, la simbiosis cultural que se dio entre esas lenguas o idiomas de África con el francés bajo la esclavitud dio nacimiento al creol. Y el caso de Haití no es la única excepción, porque vamos a ver, en Martinica se habla creol, en Guadalupe se habla creol, en Isla de la Unión se habla creol. Entonces, si yo no tengo en mente, si uno no tiene en mente todos esos aspectos multifacéticos y contradictorios, desde el punto de vista dialéctico, de esta realidad de la formación social de Saint-Domingue en aquel momento, va a ser difícil realmente entender a la revolución haitiana, aprenderla, y se cae en ese reduccionismo. Un reduccionismo que es tal que hasta la historiografía oficial no registra este momento histórico, lo oculta. Hacen arrancar el proceso de independencia de Latinoamérica en 1810. Y ahí también el racismo tiene mucho que ver también, porque algunos los saben. Pero ¿cómo van a ser los llamados negros los que iniciaron la lucha por la independencia, por la libertad? Eso no puede ser. Entonces tú vas a ver en muchos libros una ausencia notable de los nombres de los líderes de la revolución haitiana. Pero va a encontrar a Bolívar, a Miranda, a San Martín, a O'Higgins, a Martí, a Sucre, etcétera, etcétera, etcétera. Cuando el propio Bolívar, vos puedes leer, tú puedes leer las cartas de Bolívar a Pétion, donde él llamaba a Pétion su benefactor. Entonces, ¿en qué quedamos? El propio héroe que ponen al máximo, sin embargo, reconocía que había un benefactor. Y sin embargo, ese benefactor no está. Y cuando nombran a líderes haitianos, prefieren nombrar a Pétion, porque Pétion sabía leer y escribir y era dentro de la categoría de la jerga colonialista mulato.
Entonces era un poquito más próximo al otro. Y cuando dentro de la revolución, del proceso revolucionario haitiano, a nuestro entender, Dessalines es la expresión máxima de esta revolución. Él fue esclavo de campo, después no. En cambio, Pétion no tuvo esa condición social. Como bien dijo Marx, no es la conciencia que determina la existencia, sino la existencia social que determina la conciencia, y en este caso se puede aplicar claramente a esos dos. Pétion es responsable, al igual que Christophe, del asesinato de Dessalines, del rumbo que había tomado esta revolución. Entonces, para nosotros, el pensamiento que hay que rescatar en Haití no es el de Pétion, más allá que nosotros reconocemos esa gran política internacionalista de él con respecto a Bolívar. Pero nosotros creemos que tenemos que retomar el pensamiento de Dessalines. Y cada vez más hay mayor conciencia en mi país de la importancia de rescatar ese pensamiento y esa acción. Porque también Dessalines planteaba que no hay forma de erradicar la esclavitud sin una guerra total, sin emplear la violencia revolucionaria de los explotados de los de abajo.